Bienvenidos en esta hermosa hora de la tarde, una tarde maravillosa, un día muy lluvioso, muy agradable, ¿verdad? Estamos transmitiendo en vivo desde la hermosa ciudad de San Juan Bautista, Tuxtepec, para todo el país y otros países, ¿verdad? Gracias a Dios por la tecnología. Gracias a Dios por la posibilidad de tener estos recursos a mano y poderlos utilizar de manera correcta, de manera adecuada, para hacer llegar la palabra de Dios, para estar fortalecidos. Realmente cuando digo hemos, hablo de la iglesia en general, ha tenido que buscar la manera de adaptarse en esta situación que hemos vivido desde finales del 2019 hasta hoy, que es 25 de agosto del 2020. 8 meses para nosotros, en los cuales la iglesia ha tenido que irse adaptando, ¿verdad?, a toda esta situación que estamos viviendo actualmente. Y bueno, bendito sea el Señor por este recurso como es el internet, como son las diversas plataformas, las redes sociales, el Facebook, el YouTube, el Instagram, todos este tipo de cosas que hoy en día tenemos la posibilidad de accesar y compartir la palabra del Señor. Recuerdo que hace años era muy complicado entrar incluso a la radio. Había muchas restricciones, muchos obstáculos, al menos para el mensaje, para el evangelio. No era fácil que te dieran un espacio de radio, aparte que eran espacios muy costosos, ¿verdad? Era difícil que te pudieran dar un espacio en cierto horario para que mucha gente escuchara. Y ya ni se diga la televisión. La televisión es todavía un espacio mucho más caro y era más difícil. Hoy, con todas estas herramientas que tenemos actualmente, bueno, ya es un poco más accesible. Desde un teléfono podemos transmitir, desde un teléfono podemos compartir la palabra, conectarnos a través del Facebook, del YouTube, ¿verdad? Y poder llevar el mensaje. Creo que hoy, más que en otros tiempos, se puede estar viendo el cumplimiento de la palabra, de que es llevar el evangelio por todo el mundo. Y si bien es cierto, si no lo podemos hacer de manera física o de manera personal, lo podemos hacer a través de estos medios. Hay lugares donde puedes llegar con una transmisión en vivo y puedes estar compartiendo la palabra. Eso no significa que no se haga trabajo misionero. El trabajo misionero es muy importante porque hay regiones de nuestro mundo que no tiene estas posibilidades. Hay lugares donde todavía no hay luz eléctrica, hay lugares donde llegar ahí es difícil, los caminos no son los adecuados, hay lugares que están muy escondidos, muy lejanos, ¿verdad? Pero el trabajo misionero es importante. Pero hoy, con este avance tecnológico, tenemos la oportunidad y la posibilidad de estar llevando la palabra del Señor a todos lados. Y bueno, eso es importante y es maravilloso. Tú que nos estás viendo en esta hermosa hora del día, este espacio ha sido diseñado para compartir la palabra de Dios. Le hemos puesto a mediodía porque precisamente es la mitad del día. Han transcurrido las primeras 12 horas, las cuales nosotros tenemos que haberlas aprovechado. Debemos de haber aprovechado bien este tiempo, y si no, pues debemos de aprovechar el resto del día, ¿verdad? El día se compone de 24 horas, y entonces, si nosotros somos disciplinados y organizados, podemos sacarle mucho provecho al día. Hace mucho tiempo yo leía la biografía de un varón de Dios, de apellido Carey, creo. Él era misionero y él tenía una disciplina en lo que era la organización de su día. Él dividía su día personal, lo dividía en tres espacios. Lo dividía de la siguiente manera. Él
agarraba 8 horas para descansar, 8 horas para dormir. Durante esas 8 horas, él sabía que si se iba a acostar a descansar o a dormir, tenía que respetar ese horario. 8 horas los tomaba para estar en oración, en meditación de la palabra, 8 horas exclusivamente para su comunión personal con Dios y 8 horas las ocupaba para servir en la obra del Señor. Y así él podía tener las 24 horas del día, los tenía bien organizados, y esto originó resultados favorables en su vida. Y eso es bien importante, la organización que nosotros podamos tener, la administración de nuestro día. Eso va a traer resultados muy, muy buenos, muy favorables a nuestra vida personal, laboral, en lo que es el negocio, en la escuela, en fin. Si tenemos una buena organización, vamos a poder ver resultados. Amén. Así que bueno que ya estás aquí. Te voy a invitar a que compartas el enlace ahí en tu perfil. Dale compartir para que podamos llegar a muchas más personas a través de este tiempo en el cual estamos tomando para estar con el Señor. Creo que algunos pues poco a poco están regresando a su trabajo de manera paulatina. Quizás no tengamos en este momento una gran audiencia, pero lo importante es que se hable la palabra, quede este video grabado y en el horario que puedan reproducirlo, puedan verlo, ¿verdad? Y ser fortalecidos. Así que si tú me estás viendo en vivo, te doy la cordial bienvenida a este programa que se llama A Mediodía. Si me vas a ver o si me estás viendo en YouTube o en otro horario, pues también me da gusto saludarte y desear con todo mi corazón que lo que vamos a hablar hoy pueda ser edificante a tu vida. Si tuvieses alguna necesidad, alguna petición, por favor queremos orar contigo y orar por ti. Si puedes confiar en nosotros y hacernos llegar tus peticiones, hazlo, mándanos un mensaje a la página de la iglesia o en nuestro perfil personal, y estaremos tomando nota de esas peticiones, de esas necesidades, para que podamos orar contigo y podamos pedirle a Dios que traiga una respuesta a tu vida, independientemente de si te conocemos o no de manera personal. Podemos orar por ti y orar contigo. Qué bueno que ya estás aquí. Vamos a seguir hablando un poquito acerca de las emociones. Hemos venido hablando acerca del enojo, de la depresión, y el día de ayer empezamos hablando con el miedo, qué es lo que ocasiona el miedo, qué genera el miedo en una persona, cómo reacciona, cómo enfrenta miedos. Y entonces ese va a ser nuestro tema también el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando de miedo para aceptar desafíos. Hay mucha gente que tiene un potencial tremendo. Hay mucha gente que tiene capacidades extraordinarias. Hay personas que tienen un talento, un don único, especial. Pero hay algo que los está limitando. El miedo a no conseguir lo que hay en su corazón, como el miedo al fracaso. Y ese miedo pues realmente les va a traer limitaciones y no van a permitir que se realicen. Entonces hay diferentes tipos de miedo, y en esta hora del día vamos a aprovechar estos minutos y vamos a hablar de ese miedo que te está impidiendo a ti poder realizarte en algún área de tu vida. Entonces, qué bueno que ya estás aquí. Voy a invitarte a que abras tu Biblia. Si no tienes tu Biblia a mano, solamente escucha y después puedes ir a esa cita bíblica, anótala. Si tienes ahí en qué anotar, un lapicero y un papel, toma nota. Vamos a estar leyendo el primer libro del profeta Samuel en el capítulo 17, y voy a leer del versículo 8. Esta es la historia donde David enfrenta a Goliat. Pero quiero hablarte un poco de lo que estaba ocurriendo. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 17, versículo 8, y dice de la siguiente manera: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel
diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Podemos observar otra vez que aparece la palabra miedo. Así que vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y entendimiento para que podamos ser edificados por su palabra. Oremos. Querido Dios y Padre Todopoderoso, en esta hora del día, Señor, siendo ya la mitad del día, queremos poner en tus preciosas manos este pequeño tiempo, estos minutos, en los cuales vamos a estar meditando en tu palabra. Danos sabiduría del cielo, abre nuestro entendimiento, háblanos, Espíritu Santo de Dios, para que nuestras vidas sean transformadas por medio de tu palabra. Aumenta nuestra fe, porque tu palabra dice que el oír, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y así que queremos esta tarde que nuestra fe, Señor, se incremente cuando escuchamos tu palabra. Gracias te doy por los que están viéndonos en este momento y por aquellos que nos verán en diferentes horarios, Señor. Yo sé que tú, Señor, no estás limitado a un espacio de tiempo, no estás limitado a un área geográfica. Eres Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, Señor. Tu palabra, aunque fue escrita hace muchos años, tiene el poder hoy. Eso significa que no hay limitaciones. Y tu palabra, Señor, que va a ser hablada, va a ministrar a los que están en este momento con nosotros y ministrará a aquellos que lo vean más adelante, porque tu palabra tiene poder. Te doy gracias en el nombre soberano de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ir avanzando en esta hora de la tarde. Bien, te decía que existen diferentes tipos de miedo. Miedo a, por ejemplo, a las cosas desconocidas, cosas extrañas, ¿verdad? Existen miedo a cosas vivas. Hay personas que le tienen miedo a los insectos, a los roedores, en fin. Y hay otro tipo de miedo que es el miedo a salir del confort o a conseguir aquellas cosas que pudiéramos hacer. Ese es un miedo que afecta mucho. Lo que estamos viendo, y quise tomar esta porción de las Sagradas Escrituras cuando está este gigante llamado Goliat. Goliat estaba desafiando al pueblo de Israel. Él confiaba en su estatura, confiaba en su experiencia y le estaba hablando al pueblo de Israel. Y entonces dice la Escritura que cuando ellos escucharon las palabras del gigante, se turbaron y tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque para ellos enfrentar a ese gigante era un gran desafío. La mirada del ejército de Israel estaba entre la diferencia del gigante y el tamaño de su estatura de ellos. Y naturalmente ellos se sentían incapacitados de desafiarlo, porque este era un gigante, un hombre intimidante, un hombre que al verlo y al escucharlo hablar, intimidaba al ejército de Israel. De la misma manera, hay muchas personas, y tú que me estás viendo, Dios te diseñó por un propósito. Dios te dio vida porque hay un plan divino para tu vida. Pero muchas veces vienen desafíos a tu vida que crees que no tienes la capacidad de enfrentarlos. Probablemente tú eres una persona que tiene creatividad. Quizás eres una persona, y esto no tiene nada que ver con positivismo, no. Quiero que tú puedas cumplir con el propósito por el cual Dios te ha dado vida. Probablemente tú tienes una habilidad, una capacidad, un don que está ahí,
pero necesita desarrollarse. Pero es probable que viene ese gigante que te desafía y te dice que tú no vas a poder realizarte en esa área de tu vida. Te dice que quizás tú no vas a poder terminar la escuela, tú no vas a poder tener un buen trabajo, tú no vas a poder tener un buen hogar, en fin. Hay desafíos que nos van a llevar a nosotros a sacar el potencial que hay en nuestra vida. Y muchas veces nosotros nosotros como creyentes, muchas veces dejamos de poner nuestra mirada en Dios y ponemos nuestra mirada en nosotros, y entonces viene el miedo a no conseguirlo o a no lograrlo. He escuchado de muchas personas, y te voy a poner un ejemplo sencillo. He escuchado a personas que me dicen, a mí me gustaría aprender un instrumento, pero ya estoy grande y siento que no voy a poder. Y yo le digo, ¿ya lo intentó? No. Mire, se están dando por vencidos sin siquiera haberlo intentado. ¿Por qué? Porque piensan que no tienen la capacidad de aprender. Piensan que eso es para otros, pero no para ellos. Entonces jamás podrán saber si eran capaces si no lo intentan. Quizás tú también te has visto desafiado y sabes que tienes algo bueno y sabes que hay algo que tú puedes dar, pero muchas veces estás peleando con ese gigante que te desafía y que entra en tu mente y que te dice que tú no vas a poder. Entonces, realmente tenemos que aceptar el reto y el desafío, enfrentarnos a ese gigante que nos está imposibilitando. Te voy a poner otro ejemplo. Yo creo que has escuchado a predicadores o a predicadoras, pastores, pastoras, y tú los ves y ves cómo el Espíritu Santo de Dios fluye y comparten la palabra y Dios se mueve y dices, ¿cómo me gustaría ser como él o como ella? Pero dices, no, yo creo que ellos son gente especial y eso es nada más para cierto tipo de personas, pero no creo que sea para mí. Entonces, sin haberlo intentado, ya te estás descartando. ¿Por qué? Porque tienes miedo a no poder realizarlo, porque tu mirada está limitándose a tu presente, no estás viendo más allá. Yo platicaba con una persona y le decía, si tú finjas tu futuro en tu presente, tú no vas a avanzar, porque si tu presente hoy no es bueno, vas a pensar que tu futuro tampoco lo será. No tienes que fincar tu futuro en base al día que estás, porque hoy pudo haber sido un día difícil, pudiste haber tenido una semana difícil, pero eso no significa que así tiene que ser tu futuro. Tú tienes que saber que si tu mirada está puesta en Dios, tú tienes que saber si estás viendo a Dios, entonces tu futuro estará bien, pero tienes que atreverte a creerle a Dios y no permitir que el miedo, que ese gigante llamado miedo, te gobierne. Porque Goliat les dijo, si ustedes me vencen, seremos sus esclavos. Pero si nosotros les vencemos, ustedes vendrán y serán nuestros esclavos. Si no vencemos el miedo, nosotros llegaremos a ser esclavos del miedo. Y jamás vamos a poder ver lo que Dios puso en nosotros si no nos atrevemos a enfrentar a ese gigante que nos está imposibilitando. Es importante que tú sepas que los desafíos vienen para que puedas sacar tu potencial. Quizás te están ofreciendo un trabajo diferente, un trabajo donde tú vas a estar mejor, pero sientes que no tienes la capacidad. Nunca vas a saber si eso te está gobernando. Quizás es un joven, alguien le diga, tú puedes ser buen estudiante, tú puedes tener buenas calificaciones, pero si él dice, es que siento que no puedo, y si no lo hago, los demás se van a decepcionar de mí, y mejor prefiero quedarme en esta zona de confort que aceptar el desafío. ¿Por qué? Porque tiene miedo a fracasar, tiene miedo a fallar, y entonces muchas veces nosotros, por causa de ese miedo,
no podemos realmente ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ustedes han escuchado que el inventor de la bombilla, del foco, Thomas Alva Edison, no experimentó una vez, sino fueron cientos de veces. Me parece, no sé si 1000 o cuántas veces lo intentó. Y él le dijeron, qué bueno que no te rendiste a pesar de tus 1000 fracasos que tuviste. Y él dijo, no, fracasé 1000 veces. Aprendí a hacer 1000 veces o aprendí no hacerlo de la misma manera en estas 1000 veces. Dependiendo de qué mentalidad tú tengas, es como vas a salir adelante. Probablemente en alguna ocasión intentaste hacer algo y las cosas no te salieron bien. Y eso te ha influido tanto que ahora te limitas y no puedes avanzar. Yo quiero invitarte a que no permitas que el miedo controle tu vida. El miedo a ver la gloria de Dios en tu vida. El miedo a ser un instrumento de bendición en las manos de Dios. No quiero que el miedo a no conseguir te esté limitando. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Si viene un desafío a tu vida, enfréntalo. No huyas. No, porque Dios no te preparó para huir de los desafíos. Dios preparó los desafíos para hacerte crecer. Pero si siempre le estás huyendo a los desafíos, a los retos, entonces no vas a crecer y no te vas a desarrollar. En esta porción de la Escritura, cuando vemos que este gigante salió a desafiar, no por casualidad llegó David. Ahí ya Dios había planeado. David no había sido considerado para ir a la batalla porque físicamente no tenía la capacidad. Para su papá, para sus hermanos o medios hermanos, David era un joven que no tenía posibilidad alguna de poder estar en la guerra. No tenía ninguna posibilidad. Probablemente eso es lo mismo que piensan de ti, que no tienes ninguna posibilidad de ser una persona de bien, de ser una persona que avance, de ser una persona, vamos a ocupar esta palabra, que tenga éxito. Probablemente para el resto de las personas o incluso para tu familia, tú no tengas esa capacidad y no consideran que puedes tú ser la persona diferente porque a lo mejor tu perfil, tu personalidad no lo refleja, ¿verdad? Pero vemos en este relato que fue Dios el que hizo que todo se acomodara para la hora correcta y el momento correcto. Entonces, cuando David llegó, casualmente el gigante salió a desafiar. Entonces, dice la palabra de Dios que David escuchó y preguntó qué iba a pasar con aquel que le ganara al gigante. Entonces le dijeron, el rey le dará a su hija, el rey le dará riquezas y el rey lo va a eximir de impuestos. En otras palabras, iba a tener lo que muchos anhelaban, pero pocos se atreven. Entonces, cuando David llega, sus hermanos lo ven y le recriminan y le dicen, David, tú has venido por curiosidad, porque venir a ver, y no ves que estamos en la batalla. Y David le dijo, esta no es una batalla, porque yo nada más veo que están parados y aquel viene y los desafía y nadie hace nada. Entonces esto no es una guerra porque aquí no pasa nada. Entonces David, ustedes y yo sabemos que se presenta ante el rey y le dice, dame la oportunidad, rey, porque yo sé quién está conmigo. Entonces David sale al campo de batalla llevando solamente su bolso, donde coloca algunas piedras, su honda, y se prepara para enfrentar al gigante. ¿Qué pasaba por la cabeza de David en ese momento? Bueno, David se había preparado anticipadamente. Él no podía enfrentar a un gigante si no había primero enfrentado cosas pequeñas. Y David dice, cuando venía un oso o cuando venía un león, yo los enfrentaba y yo les ganaba.
porque Dios está conmigo. Así será este filisteo que se ha atrevido a desafiar al ejército de Dios. Así como Dios me ha dado la victoria con un oso, con un león, así lo hará con este filisteo. ¿Qué te quiero yo decir? Tienes que empezar por aceptar desafíos pequeños en tu vida, modificar algunos hábitos en tu vida, para que entonces cuando lleguen esos desafíos grandes tú no tengas miedo, sino que tú estés preparado para enfrentarlo. Tienes que empezar con cosas pequeñas para que puedas derribar las cosas más grandes. No quieras derribar gigantes si no has empezado con las cosas pequeñas. Es bien importante. Cambia algunas cosas en tu propia persona. Empieza con pequeños desafíos, con desafíos que estén a tu alcance, y eso te va a ir preparando para cuando venga un desafío mayor, tú ya no tengas miedo y ya no te deje intimidar. Por ejemplo, puedes empezar, si tú no leías mucho la Biblia y dices, es que yo no creo que pueda leer la Biblia tanto tiempo. Bueno, empieza por lo menos por leer un capítulo o unos versículos y medita. Antes de querer leer toda la Biblia, empieza por capítulos pequeños, por textos pequeños. Probablemente tú quieras la unción del Espíritu Santo, pero tienes que primero tomar un tiempo de oración. Quizás dices, es que yo orar 1 hora para mí es difícil, no creo que yo pueda. Y entonces no oras, pero empieza tomando lapsos de 10 minutos y entonces después empiezas a incrementarlo. Y cuando tú te vengas a dar cuenta, ya estarás orando más tiempo que esos 10 minutos. Tienes que empezar con desafíos pequeños para que tú empieces a avanzar, para que tú empieces a caminar. Cada día acepta esos desafíos. Levántate en las mañanas. Si quieres que tu día te alcance, entonces levántate un poco más temprano, ¿verdad? Quizás dices, me gustaría levantarme a las 5 de la mañana para orar y luego hacer ejercicio y esto, aquello, otro, pero bueno, quizás no puedas en este momento levantarte a las 5 de la mañana, pero procura levantarte un poco por ejemplo, 6:30, ¿verdad? Y tú programas tu alarma, acuéstate temprano, ¿verdad? Si quieres levantarte temprano, acuéstate a buena hora, desconéctate del internet, de la tele. Esos pequeños desafíos que tú aceptes en tu vida te van a ir preparando para aquellos grandes retos que se van a presentar y ya no vas a huir. Hay mucha gente que ha huido a esos retos porque precisamente no se ha preparado de manera correcta. David se había preparado siendo un joven, aunque en su apariencia no tenía la capacidad físicamente, no era un atleta, no era un hombre musculoso, no era un hombre que estuviese acostumbrado al ejercicio extremo, era un joven, ¿verdad? Pero dentro de él estaba la fe en Dios y sabía que si Dios estaba con él, no importaba el desafío que pudiera venir a su vida. Él sabía que Dios siempre le iba a sacar adelante y le iba a dar la victoria en todo tiempo. Entonces, no se trata de si para las personas tú calificas o no calificas. No se trata de si las personas consideran que tú eres la persona adecuada. Si Dios está contigo y Dios te pone ese desafío y Dios te abre esa puerta, atrévete a pasar, atrévete a aceptarlo, porque Dios estará contigo y te dará la victoria. Simple y sencillamente se trata de creerle a Dios y no escuchar las voces del miedo que te desafían y te dicen, jamás podrás obtenerlo, no tienes la capacidad, no tienes esto, no tienes aquello, porque eso siempre te va a traer miedo, va a querer influenciar en tu vida. No se lo permitas, ¿verdad? No le permitas. Probablemente este 2020 para muchos es un desafío bien grande, pero Dios puede abrirte puertas gloriosas. Tú puedes convertirte
en una persona muy bendecida en medio de la sequía, en medio del desierto. Dios te puede hacer una persona que esté ricamente bendecida por su mano de poder. Tienes que atreverte a creerle a Dios. Tienes que atreverte a poner tu mirada en Él, porque si Él te pone un desafío, es porque Él te va a dar la capacidad de poder enfrentarlo y de darte la victoria. Así que atrévete, atrévete. Si alguien dice, yo ya estoy demasiado viejo para emprender algo, eso está en tu mente. Hemos escuchado de gente que a cierta edad termina la prepa. Por ahí salió un caso de un hombre, creo que de 70, 80 años de edad, y fue a la escuela a terminar sus estudios, la preparatoria, y muchos le aplaudieron. ¿Por qué? Porque se requiere valor. Se requiere dejar a un lado el miedo a que se burlen, a que se rían de ti, y atreverte. Lo mismo es, si le das cabida al miedo, siempre te va a estar desafiando y serás su esclavo. Y nunca en la vida podrás saber si podías hacerlo o no, si no te atreves a desafiarlo, si no te atreves a enfrentar ese desafío. Necesitas saber que si Dios contigo, ¿quién contra ti? ¿Verdad? Y si en algún momento no puedes ver los resultados que querías, si Dios te puso ahí es por una causa. Hace mucho tiempo yo leía una anécdota de que había una piedra muy muy grande en el camino. Y un hombre transitaba ahí y escuchó la voz de Dios y le dijo, mueve la piedra. Dice, enfrenta la piedra. Y entonces este hombre empujó y movió y hacía toda su fuerza, pero nada ocurría. Y entonces le reclamó a Dios y le dijo, Dios, ¿por qué me pediste que hiciera esto si sabías que la piedra no se iba a mover? Y Dios le dijo, yo sabía que la piedra no se iba a mover, pero yo estaba preparándote para las cosas que tengo para ti. Entonces dice, mírate. Y se dio cuenta que físicamente sus brazos se habían engrosado, había agarrado más fuerza, más músculo, porque no era la piedra que debía mover. Dios estaba desarrollando en este hombre lo necesario para lo que él tenía planeado. Así muchas veces Dios te va a poner en situaciones que aparentemente no tuvieron nada bueno o no tenían nada, o no te dejaron algún beneficio, pero Dios te puso ahí para desarrollar algo más en ti. Dios te puso ahí para desarrollarte a ti, desarrollarte en la fe, desarrollarte en esa comunión con Él. Probablemente no viste cambios, probablemente fuiste a un trabajo o iniciaste un proyecto que se diluyó. Y dices, yo no le veo sentido, pero probablemente Dios estaba ocupando esa situación para prepararte y para desarrollar cosas en tu vida que no se hubiesen podido desarrollar si no te hubiese puesto en esa situación. Así que los miedos se manifiestan de diferentes maneras. Miedo a los insectos, a los roedores, miedo a un sonido fuerte en una noche, pero también existen los miedos a los desafíos. Y esto ha limitado a muchas personas. Yo me pregunto, el día de mañana, cuando alguien llega a la presencia de Dios y Dios le muestre cuánto potencial había en él o había en ella, yo creo que muchos van a lamentarse de no haberse atrevido a aceptar los desafíos y los retos que Dios puso en su vida para crecer. Porque todos Dios nos puso algo glorioso, algo de Él. Entonces yo me imagino que muchos dirán, ¿y por qué no lo intenté? Si tan solo hubiera sabido. Se trata de fe, se trata de creer. David creyó que Dios estaba con él porque así había estado con él cuando enfrentó al oso y al león. Y así estaba con él cuando enfrentó a Goliat. Él estaba confiado. Tan confiado estaba que no llevó ni espada, ni armadura, nada de eso. Se enfrentó con lo que traía. Y aquel gigante venía con él, dice, con toda su armadura, con lanza, espada, con jabalina. Y venía intimidándolo. Y David solamente iba con la fe puesta en Dios, de que él le iba a dar la victoria. Y con esa misma fe tomó la piedra,
la escogió, la puso en la onda, giró la onda, sabiendo que en esa piedra estaba depositado su confianza en Dios, que no era una piedra común, sino que era la piedra que Dios iba a utilizar para derribar a ese gigante. Y así sucedió. ¿Por qué? Porque confió completamente en Jehová de los ejércitos. Otra anécdota ya para finalizar es de un hombre que estaba escalando una montaña. De pronto le agarró la noche en la montaña. Él no veía, la visibilidad estaba nula, mucha neblina, en fin. Se resbaló y al resbalarse logró sujetarse y quedarse ahí colgado. Y dice que él estuvo pidiendo auxilio y le pidió a Dios: Dios, si eres real, ayúdame. Y Dios le contestó y le dijo: soy real, suéltate que yo te voy a tomar de mi mano. Entonces dice que el hombre, como pudo, vio hacia abajo, no veía nada, estaba todo oscuro, no veía nada, y otra vez se volvió a aferrar y le dijo: Dios, ayúdame. Y fue la misma respuesta de Dios, y así lo hizo como en 4 o 5 ocasiones. Pero el hombre no veía nada, y entonces se quedó ahí agarrado. La noche pasó, se congeló, lamentablemente murió del frío de haberse congelado. Cuando lo encontraron, unas personas que fueron a buscarlo, vieron que estaba agarrado de la punta de una piedra que salía, y estaba tan solamente a 1 metro del suelo. O sea que si él se hubiese soltado, nada le hubiera pasado. ¿Qué ocurrió? Que él necesitaba ver para creer. Y muchas veces así nosotros, a pesar de que Dios nos ha dicho que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dudamos que así sea. Queremos prepararnos, y es bueno la preparación, es importante. Pero tú, como hijo de Dios e hija de Dios, tienes algo más. Y hay quienes se preparan toda su vida profesionalmente, se dedican al estudio, y jamás se realizan. Entonces yo quiero invitarte a que, si Dios ha puesto en tu corazón de hacer algo, te atrevas a hacerlo. Probablemente en estos tiempos te corrieron de tu trabajo y no sabes qué hacer, pero sabes hacer manualidades o sabes cocinar. Y si Dios está poniendo en ti que desarrolles eso, Dios ahí te va a bendecir. Recuerda que Dios siempre es así. Cuando Moisés fue a libertar al pueblo de Israel de Egipto, cuando Moisés fue, Dios le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Y él dijo: tengo una vara. Y con esa vara Dios lo mandó para que hiciera grandes cosas. Entonces, lo que tienes en tu mano. Cuando la viuda en el libro de Reyes fue al profeta teniendo una deuda bien grande, y sus acreedores habían venido y se habían llevado a sus hijos, el profeta le preguntó: ¿qué tienes? Y ella dijo: nada, solamente un poco de aceite. El profeta le dijo: con ese aceite ve y busca vasijas vacías y vacíalas, y el aceite estará fluyendo, y con eso ve, véndelo, paga tu deuda y vive de ello. Siempre Dios va a querer que tú utilices lo que tienes a mano. El niño con los peces y los panes era muy poco, pero él se atrevió a ponerlo en las manos del Señor. ¿Y qué ocurrió? Comieron 5,000 personas. Porque aquel que se atreve a poner lo poco que considera que tiene, lo pone en las manos de Dios, en las manos de Dios siempre será más que suficiente y lo hará multiplicar. De la misma manera, si Dios ha puesto un don, una capacidad, un talento, ponlo en sus manos y verás que eso será más que suficiente para que tú puedas tener una vida plena en Dios. Así que si perdiste tu trabajo, pero sabes hacer algo, dile: Señor, pongo en tus manos este proyecto, esta intención, ¿verdad? Y puede que eso sea lo que te ayude a tener una vida bendecida,
una vida llena del favor de Dios. Antes quizás tenías que estar limitado a un trabajo, a ciertos horarios, pero probablemente esta situación Dios la quiera ocupar para que tú veas que tienes mucho potencial y que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. No es tiempo para vivir lamentándonos, sino es tiempo para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Yo te voy a invitar a que busques el rostro de Dios. Y si Dios puso algo en ti, hazlo. Cualquier don, habilidad, talento, capacidad, Dios lo hará. Si tú lo pones en las manos de Dios, Dios lo hará crecer en tu ser. La Biblia dice que cuando David iba a hacer el templo, ¿verdad? Dios le dijo, llama a fulano de tal porque lo he llenado de mi espíritu, de sabiduría, y le he dado la capacidad de inventar y de crear todo tipo de diseños. Este era un hombre inventor, era un diseñador que podía crear lo que en su mente pudiera ver porque Dios le había dado esa capacidad. De la misma manera, tú no vas a poder saber qué tanto puedes llegar a realizarte si no permites que Dios obre en tu vida. Así que bueno, el tiempo se nos ha ido en esta tarde, ¿verdad? Espero que haya sido de bendición. A mí me prepararon mi cafecito, ¿verdad? Aquí está mi cafecito con la taza de Super Papá y mi pancito, porque esta es una tarde bonita, hermosa, ¿verdad? Y bueno, yo quiero invitarte a que aceptes el desafío que Dios pone en tu vida. No permitas que el miedo, es ese miedo de que no voy a poder realizar, es que no creo que yo pueda. Erradícalo de tu mente, no le des lugar, porque entonces tú serás esclavo del miedo y no vas a poder desarrollar lo que Dios ha puesto en tu vida. Así que bueno, vamos a orar para finalizar en esta hermosa hora de la tarde y le vamos a pedir a Dios que nos ayude como hasta el día de hoy lo ha hecho. Así que oremos. Querido Dios y Padre Todopoderoso, en esta hora de la tarde te damos gracias. Gracias por tu palabra. Hemos meditado en ella, Señor, y rogamos, Espíritu Santo de Dios, que pueda en nosotros haber esa valentía, Señor, de poder llevar a cabo aquellas cosas que has puesto en nuestra mente y corazón. Porque sabemos que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? No nos has dado espíritu de temor, no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. El miedo, Señor, no tiene que limitarnos a avanzar. El miedo a la impotencia, el miedo, Señor, a no conseguirlo, tenemos que erradicarlo de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor, y poner nuestra mirada en ti, Señor, de que tú nos vas a ayudar y tú nos vas a fortalecer y nos vas a dar la sabiduría y la dirección necesaria, Padre, para que podamos nosotros ser ese instrumento que has diseñado que seamos en tus manos. Gracias te doy por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Yo deseo que quienes han escuchado este pequeño mensaje, esta pequeña reflexión en esta tarde, Señor, puedan ver con esperanza y con fe y puedan determinarse a avanzar y a caminar y a crecer, Señor, sabiendo que tú estás con ellos, que no los abandonarás, que no los desampararás y que no los dejarás, Señor, sino que les vas a fortalecer, les vas a dar ánimo, les vas a dar aliento, les vas a dar capacidad, les vas a dar habilidades, Señor, pero se trata de creer completamente en ti y menos en nosotros. Yo los pongo en tus manos, Señor, creyendo firmemente que tu palabra no regresa vacía. Alguien, Señor, al escuchar esta palabra se va a activar. Alguien al escuchar esta palabra, Señor, va a abrir los ojos y va a decir, verdaderamente necesito ver más a Dios y ver menos a las imposibilidades y poner su mirada en ti, Señor. Y entonces ahí vendrá la victoria, ahí vendrá, Señor, el avance, el crecimiento y el desarrollo. Yo te pido que los ayudes y los bendiga, Señor, y que tu Padre
palabra, Señor, siga hablando a lo profundo de nuestro corazón. Gracias por este tiempo, gracias por los que nos han estado acompañando en esta hora, Señor, y aquellos que nos verán, Señor, más tarde o en el canal de YouTube, Señor, te damos gracias y ruego que esta palabra, Señor, siga hablando a lo profundo de sus corazones, Señor, para que entonces podamos avanzar. Te damos gracias en el nombre del Padre, de Jesucristo el Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, que el Señor te bendiga mucho. Esperamos que nos acompañes mañana una vez más en este espacio, en este tiempo que le hemos llamado a mediodía. Estaremos hablando de algunas otras cosas también que son bien importantes. Si te ha sido de bendición este mensaje, por favor comparte el enlace. Queremos que muchas más personas escuchen la palabra de Dios. Estamos aquí para servirte. Estamos haciendo todo lo posible porque todos los días tomemos una palabra. Yo deseo que tengas el resto del día, el mediodía que está por delante, tengas un día todavía glorioso, maravilloso. Cobra ánimo, levántate, Dios está contigo. No permitas que el desánimo gobierne tu vida. Fortalécete en el Señor. Si hay alguien enfermo, cree en la sanidad, cree en lo que Dios va a hacer. Si has estado desanimado, mira al Señor, no veas la circunstancia. Cobra aliento y camina firmemente en el Señor. Así que tengas una buena tarde, una buena noche, ahí en el trabajo, en el negocio, en la casa, donde quiera que tú te encuentres, tú puedas disfrutar de lo que Dios ha preparado para ti. Bueno, nos vemos mañana, si Dios así lo permite, aquí en este programa que hemos llamado a mediodía. Te invitamos a que nos acompañes, que compartas el enlace y bueno, si no te es posible acompañarnos, va a quedar este video por ahí y el de mañana también, para que en cuanto puedas tú te unas con nosotros. Así que bueno, Dios te bendiga, nos vemos mañana primero Dios, así que ánimo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay gigante que me pueda derrotar porque Dios es más grande. Recuerda, vamos a desechar el miedo a la imposibilidad y vamos a creer en el Dios que hace las cosas imposibles, las hace posible. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Así que nos vemos mañana. Saluditos. Yo voy a tomar mi café y me voy a comer mi pancito, ¿verdad? Y nos vemos mañana. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Saludos a mis hermanos de Centro Cristiano Betel, a quienes nos han estado viendo de algunas otras congregaciones, de otras ciudades. Les enviamos un fuerte abrazo. Mañana nos vemos a mediodía. Comparte el enlace, visita nuestra página Centro Cristiano Betel, Casa de Dios para la Familia. Ahí estamos subiendo reflexiones y contenido y estamos ahí procurando subir contenido de la palabra de Dios para que tú seas fortalecido y edificado en la palabra. Bueno, nos vemos mañana, que el Señor te bendiga. Te saluda el pastor Gadiel Morales con mucho afecto y cariño. Nos vemos mañana. Bendiciones. Amén.